¿Qué pasaría si te dijera que la mejor decisión que tomó la aerolínea British Airways para sus pasajeros de lujo no fue darles más caviar ni mejor champán, sino literalmente ignorarlos por completo y apagarles la luz? Es que es un caso fascinante y rompe con absolutamente todo lo que el sentido común, o sea, el dogma que dictaba esa industria hasta ese momento. Exacto. Bueno, bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy vamos a desgranar el intrincado mundo de la investigación de mercados. Ujú. Tenemos sobre la mesa, pues, una pila enorme de textos académicos, investigaciones históricas y estudios de caso corporativos muy concretos que vamos a analizar. Sí. Y la misión de hoy, para quienes nos escuchan, es, digamos, elevar la conversación. Queremos olvidarnos de esas encuestas pesadísimas de satisfacción que nos llegan al correo, ya sabes, pidiendo 5 estrellas. Totalmente. Queremos entender la investigación no como un gasto administrativo aburrido, sino como el verdadero sistema nervioso central de una empresa. Ahí le has dado. El objetivo es comprender cómo la supervivencia misma de una organización depende, casi en su totalidad, de su capacidad para interpretar correctamente las señales de su ecosistema comercial. Porque, bueno, interpretar mal esas señales, como veremos, cuesta millones. Cuesta una barbaridad, sí. Pero vamos a empezar por los cimientos teóricos, porque antes de entender el cómo se investiga, los textos nos obligan a establecer el por qué. Claro, el contexto académico. Hay una idea fundamental en el marketing moderno de la que parte, pues, todo este andamiaje. Se define el famoso mix de marketing, esa combinación estratégica de producto, precio, promoción y distribución. Ujú. Pero lo que sostiene esto es lo que la academia llama el concepto de marketing, que está basado en 3 orientaciones críticas. Así es. Y es vital no confundirlas. A ver, la primera es la orientación al consumidor, que resulta bastante intuitiva, la verdad. Consiste en identificar y satisfacer necesidades. Lo básico. Exacto. Pero la segunda, la orientación a la meta, es la que ancla esto a la cruda realidad empresarial. Claro, la rentabilidad. Sí, significa que debes satisfacer al cliente, por supuesto, pero cumpliendo inexcusablemente tus métricas corporativas. Digamos, lograr un 15% de retorno de inversión. Y el tercer pilar es la orientación a sistemas. Que es el mecanismo continuo para monitorear el entorno externo y retroalimentar a la empresa. A ver, intentemos visualizar esto. Venga. Si pensamos en una empresa como si fuera un organismo biológico, esa orientación a sistemas sería como desarrollar terminaciones nerviosas en la piel, para sentir el frío, el calor o el dolor. Es una analogía muy buena. Pero aquí me surge una duda. O sea, si el organismo corporativo siente demasiado cada pequeño cambio en su entorno, ¿no existe el riesgo de que se vuelva hipocondríaco? Es decir, que reaccione de forma exagerada y cambie su estrategia cada semana por un simple estímulo pasajero. Ese es un riesgo real. Y de hecho es la trampa en la que caen muchísimas startups o empresas sin experiencia empírica. Por eso, la biología no es una analogía perfecta, porque la naturaleza no tiene una cuenta de resultados. Ya, claro. No tiene que cuadrar números a final de mes. En juego, esa orientación a la meta que mencionábamos antes actúa como, digamos, la corteza prefrontal, el cerebro racional, que filtra esos estímulos. Una organización con rigor, bueno, no cambia su esencia por un capricho del mercado. Solo reacciona cuando el hallazgo sirve a sus metas financieras y estratégicas. Y hay un ejemplo en los documentos que ilustra esta dinámica de forma brillante. El de la cadena de hoteles Holiday Inn. Así es un caso de estudio clásico en la literatura académica. Sí, La cadena decidió evaluar a 10.000 de sus huéspedes. Pero ojo, no lo hicieron al azar, se centraron específicamente en sus hoteles de formato mediano, aquellos con menos de 150 habitaciones. Claro, la pregunta operativa era cómo mejorar el servicio de comidas en recintos donde el tráfico de personas no justifica financieramente mantener abierto un restaurante completo con todos sus camareros y cocineros. Y aquí es donde el sistema nervioso detectó algo profundo. Al analizar los datos, descubrieron que el perfil de su clientela principal en esos hoteles, que solían ser comerciales, viajeros de negocios o empleados del gobierno, pues compartían un fuerte dolor psicológico. Se sentían tremendamente aislados. O sea, pensemos en la vida de un comercial que llega a un hotel de carretera a las 8 de la tarde. No quiere sentarse solo en un comedor enorme y vacío. Para nada. Quiere un entorno social. Quiere ver gente. Y fíjate en cómo reacciona el cerebro racional de la empresa.
La solución no fue construir grandes restaurantes, lo cual habría sido un desastre para la rentabilidad y habría ido en contra de la orientación a la meta. Habría sido la ruina para los franquiciados, claro. Totalmente. La solución fue potenciar el bar del hotel. Ajustaron el menú para ofrecer comida diseñada para compartir. Alitas de pollo, hamburguesas, raciones. Es una jugada maestra. El sistema nervioso detecta la necesidad de socializar y el cerebro racional lo resuelve de una manera que encima reduce los costes laborales, porque el mismo personal de la barra podía gestionar el servicio de comida. Exactamente. Así se cierra el círculo. Satisfacen al cliente y mejoran el margen de beneficio. Pero claro, una vez que ese sistema nervioso está alerta, la pregunta académica es, bueno, ¿cómo procesa exactamente esa información? Y los textos clasifican la investigación de mercados en 3 roles funcionales ejecutivos muy claros: el descriptivo, el diagnóstico y el predictivo. Sí, vamos por partes. Vale, si volvemos a una terminología más médica, el rol descriptivo sería simplemente el historial clínico del paciente. Es recopilar los hechos desnudos. En los textos aparece el caso de Oscar Mayer, que me parece súper cotidiano. Sí, el del bacon. Su investigación descriptiva arrojó un hecho puro y duro, y es que lidiar con el tradicional paquete de bacon era un engorro monumental en las cocinas. Madre mía, ya te digo. La gente abría el plástico, sacaba 2 lonchas y luego tenía que hacer malabares envolviendo el resto en papel de aluminio o metiéndolo en recipientes para que no se resecara. Y esa mera descripción de un punto de fricción en la experiencia de usuario llevó a una innovación millonaria. Oscar Mayer desarrolló un envase plano con una base rígida y una tapa plegable que permite volver a cerrarlo herméticamente para mantener la frescura. Pero, claro, describir no es explicar. Y ahí pasamos a la segunda función, la diagnóstica. Si el rol descriptivo te dice qué duele, el diagnóstico busca entender la enfermedad subyacente. Busca el porqué del comportamiento. Exacto. Y el ejemplo de Heinz con el ketchup es increíble para ilustrar esto. Los datos descriptivos de Heinz mostraban que el segmento de usuarios intensivos de su ketchup eran los niños. Y no hablamos de cantidades pequeñas. No. Consumen más de 140.000 toneladas al año. 140.000 toneladas, es una barbaridad. Pero el diagnóstico llegó a través de la investigación de observación directa. En lugar de hacerles encuestas a niños de 6 años, los observaron comiendo. Claro, porque un niño no te va a rellenar un formulario. Exacto. Y diagnosticaron algo clave. Para un niño, el ketchup no es un simple condimento para mejorar el sabor. Es una herramienta. Es pintura. Es una forma de jugar, de personalizar la comida y de tener, control sobre lo que comen. Al entender ese porqué, la botella tradicional de cristal, esa que requería golpear el fondo con cuidado, ya no tenía ningún sentido. Era frustrante para ellos. Totalmente. Esa observación directa derivó en la línea Heinz Easy Squirt con botellas de plástico ergonómicas, blandas, diseñadas específicamente para que las manos pequeñas las apretaran fácilmente y pudieran dibujar con la salsa. Vale. El rediseño de Heinz o el envase de Oscar Mayer explican cómo arreglar los problemas del presente. Pero arreglar el presente no garantiza que la empresa sobreviva mañana. Ahí le has dado. Si el mercado cambia constantemente, ¿cómo usamos esta información para no quedarnos obsoletos? Supongo que aquí entra la tercera función, la predictiva. Exacto. Es anticiparse a las oportunidades futuras. Las fuentes documentan el caso de Bonobos, una marca de moda masculina online. Ellos no diseñan en el vacío. Utilizan un diálogo constante e iterativo con sus clientes en las fases tempranas de diseño. A través de este flujo de datos, logran segmentar perfiles altamente predictivos, etiquetando a sus consumidores como el chico normal y corriente o los hombres que siempre usan pantalones rojos. Ya. Pero aquí, mira, tengo que ser escéptico. En este rol predictivo, ¿hasta qué punto los seres humanos somos mínimamente conscientes de lo que vamos a querer mañana? O sea, si una marca me pregunta hoy qué tipo de chaqueta me gustará llevar dentro de 2 años, te aseguro que cualquier respuesta que dé será una mera invención. Somos malísimos prediciendo nuestro propio futuro. Tu escepticismo está totalmente justificado y, de hecho, es uno de los pilares metodológicos de la investigación rigurosa. ¿Así? Sí. La academia sabe perfectamente que existe una brecha enorme entre la intención declarada y la acción real.
Decir, compraré esto en un formulario no tiene validez empírica. Claro, luego a la hora de la verdad no sacas la cartera. Exacto. Por eso, la investigación predictiva no se basa en preguntar qué harás, sino en analizar patrones complejos de comportamiento real, pasado y presente para modelar el futuro. Si logramos predecir con exactitud lo que el cliente quiere para estar satisfecho, la tentación gerencial más natural del mundo es ofrecerle absolutamente todo. Y aquí me está rompiendo un poco el esquema clásico, porque siempre nos han vendido el mantra de que el cliente siempre tiene la razón. Ya, el famoso cliché. Sí, y que la máxima calidad es el objetivo final. Pero las lecturas introducen un concepto que me parece súper contraintuitivo, que es el retorno sobre la calidad. El retorno sobre la calidad es, fundamentalmente, un muro de contención contra el ego corporativo de querer ser los mejores a costa de la viabilidad. Explícame eso un poco más. A ver, este principio académico establece que la calidad que ofreces debe igualar exactamente lo que el mercado objetivo desea. Pero, de forma crucial, esa calidad tiene que tener un impacto positivo en la rentabilidad. O sea, no dar por dar. Exacto. Si añades un servicio que cuesta una fortuna mantener y el cliente no está dispuesto a pagar una prima por él, estás destruyendo valor, por muy buena que sea la intención. Es decir, la investigación de mercados, paradójicamente, te enseña a decirle que no al cliente. Me pareció divertidísimo el caso de fracaso estrepitoso que detallan las fuentes sobre esto. Es buenísimo, tela. Se trata de la Cooperativa de Material Deportivo de Montaña RI. Su política de atención al cliente era tan extrema que se ganaron el apodo de Return Everything Inc., es decir, devuélvelo todo. Literalmente aceptaban cualquier devolución bajo la premisa de la calidad total de servicio. Y los registros que se exponen en los textos son absurdos. Hubo un caso de una chaqueta azul que fue devuelta una década después de su compra porque el cliente alegó que repentinamente había dejado de ser impermeable. 10 años después, hay que tener muy poca vergüenza. Y no es lo peor. Alguien devolvió un chaquetón de nieve de 1970 que había usado durante décadas para escalar montañas. O un par de sandalias de río devueltas porque, cito textualmente, no eran lo suficientemente sexys. Madre mía. Mantener esa política logística es un agujero negro financiero. El coste de procesar esos artículos viejos, de reponer el dinero, era una complacencia totalmente ruinosa. En 2013 tuvieron que claudicar y restringir la política de devoluciones a 1 año. Lógico, porque estaban subsidiando comportamientos de consumo completamente irracionales. El retorno sobre la calidad te exige retener a los clientes correctos, proporcionando el valor efectivo que prometes, no financiando sus abusos. Claro. Y si queremos ver el contraejemplo perfecto, el éxito absoluto de comprender este principio, tenemos que volver al inicio de nuestro análisis, al caso de British Airways. Tenías que ofrecerle un servicio ostentoso y constante. El lujo tradicional. Sí, carritos rodando, caviar, champán, un menú degustación en pleno vuelo. Pero la investigación empírica de la aerolínea reveló una realidad mucho más prosaica y menos costosa. La inmensa mayoría de esos pasajeros de primera clase eran altos ejecutivos cruzando el Atlántico y múltiples zonas horarias. Agotados. Completamente. Su necesidad principal no era el lujo gastronómico a 10.000 metros de altura. Su necesidad principal era simplemente dormir ininterrumpidamente. Así que cambiaron por completo el modelo de servicio. La aerolínea ofreció a estos pasajeros la opción de cenar en salas VIP exclusivas en tierra, antes del despegue. Y una vez que embarcaban, les daban pijamas cómodos, camas que se hacían totalmente planas, y los ignoraban felizmente. Nada de ruido de carritos. Al aterrizar, les ofrecían duchas e instalaciones para desayunar en el aeropuerto de destino. Dieron exactamente lo que el cliente valoraba profundamente. Y en el proceso, seguro que recortaron enormemente sus costes operativos y logísticos a bordo. El punto exacto del retorno sobre la calidad. Un equilibrio magistral, estoy convencida. Pero esto nos lleva a un escenario interesante. Siendo la información tan sumamente poderosa para encontrar este equilibrio perfecto entre rentabilidad y satisfacción, ¿existe algún momento en que una empresa deba, de forma premeditada, operar a ciegas e ignorar la investigación de mercados? Pues según la literatura académica, categóricamente sí. Existe una regla inquebrantable. Y es que el valor financiero esperado de la información obtenida debe superar ampliamente el coste de conseguirla. Hay escenarios detallados donde encargar un estudio es directamente quemar dinero. Por ejemplo, cuando la información que ya tienes es suficiente para tomar la decisión.
Las fuentes citan el caso de Procter & Gamble con el lanzamiento a nivel nacional de su café instantáneo Folgers. ¿Ah, sí? Basaron una inversión gigantesca únicamente en pruebas de degustación tempranas. Renunciaron a hacer estudios demográficos redundantes a escala nacional porque la ventana de oportunidad se cerraba y el coste del estudio devoraría el presupuesto de lanzamiento. Claro. Operar así tiene sus riesgos. El mismo texto señala que la misma empresa fracasó después con un producto llamado Encaprin, una aspirina en cápsulas, por no investigar lo suficiente su falta de ventaja competitiva. Pero el escenario que me parece más sintomático y que revela las miserias de la psicología corporativa es cuando se encarga un estudio, pero la decisión directiva ya está tomada de antemano. Ah, el problema del sesgo de confirmación institucional. Las fuentes recogen la anécdota del presidente de un banco regional estadounidense que gestionaba $800 millones en depósitos. Una locura de dinero. Este directivo encargó un estudio masivo y extraordinariamente caro para supuestamente guiar el plan estratégico del banco. Al concluir la investigación, el presidente recibió el enorme informe y admitió tranquilamente que estaba muy satisfecho porque las recomendaciones coincidían exactamente con lo que él ya había decidido hacer antes de contratar el estudio. ¡Qué cara más dura! Algunos directivos usan la investigación de mercados como si fuera el perito de un seguro después de haber estrellado el coche a propósito. No lo llaman para saber cómo evitar el accidente, lo llaman para que les firme el papel, le ponga un sello de ciencia empírica y puedan presentar el dossier ante el Consejo de Administración para legitimar su propia agenda política. Es un desperdicio metodológico absoluto y puro teatro corporativo. El verdadero rigor académico exige a los decisores definir reglas de juego estrictas antes de recolectar un solo dato. ¿Y cómo se hace eso? Tomaré si los resultados contradicen mi hipótesis. Si la respuesta honesta es haré exactamente lo mismo que tenía pensado, la investigación es nula y no debe realizarse. Y precisamente para eludir este tipo de sesgos declarativos o encuestas manipulables, la disciplina ha sufrido una evolución tecnológica vertiginosa. El recorrido histórico que hacen las fuentes pone las cosas en perspectiva. Documentan que la primera encuesta formal data de 1824. Fue organizada por un periódico, el Harrisburg Pennsylvanian. Sí, fue un sondeo electoral previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los reporteros literalmente salieron a lugares públicos a preguntar a viva voz a los ciudadanos por quién votarían. En la calle. Sí, ese recuento manual arrojó 335 votos para Andrew Jackson frente a 169 para John Quincy Adams. Fue revolucionario porque cambió el foco de lo que opinaba la élite a lo que expresaba el ciudadano de a pie. Luego, en 1879, la agencia NW Ayer aplicó ese mismo mecanismo de preguntar a la gente para usos comerciales, encuestando a funcionarios sobre la demanda de maquinaria agrícola. Y en 1911, la editorial Curtis Publishing montó el primer departamento interno dedicado a esto. Pero durante más de un siglo, fíjate, desde aquel sondeo a mano alzada en 1824, todo dependió exclusivamente de los datos estructurados. Exacto. Datos que encajan perfectamente en filas y columnas. La típica encuesta de marque la casilla A, B o C o valore del 1 al 10. Son datos muy limpios y fáciles de tabular, pero tienen una profundidad limitadísima. Lo que marca el cambio de paradigma absoluto que los textos ubican con fuerza a partir de 2009 es la explosión del Big Data y la capacidad de procesar datos no estructurados. Expliquemos esto de forma sencilla para quienes nos escuchan. Porque el salto conceptual es enorme. A ver, imaginemos que los datos estructurados son un examen tipo test de la autoescuela. Es muy fácil pasar una plantilla por encima y contar los aciertos y errores. Los datos no estructurados, en cambio, serían como pedirle a 1000 personas que te escriban una carta abierta y desordenada expresando lo que sienten por tu producto, adjuntando fotos y vídeos. Madre mía, leer eso a mano es imposible. Exacto. Hasta hace poco, ningún analista humano podía leer e interpretar 1000 cartas diarias buscando correlaciones. Hoy en día, los algoritmos analizan ese caos, leen millones de tweets, procesan horas de flujos de vídeo, evalúan metadatos y detectan patrones invisibles al ojo humano. El texto menciona a Chicos Faz, una marca de moda femenina. Ellos no envían encuestas tipo test. Extraen información en tiempo real directamente de conversaciones orgánicas en Facebook o videos de YouTube.
Sus algoritmos clasifican el sentimiento del lenguaje que usan los usuarios e incluso miden el peso de influencia de cada persona en la red, todo para ajustar sus promociones al segundo. Y el ejemplo más paradigmático de esta era no intrusiva son las encuestas a consumidores de Google. Históricamente, si querías saber quién entraba a tu tienda, un encuestador lo detenía en la puerta y le preguntaba su edad, código postal y nivel de ingresos. La típica escena del centro comercial. Claro, pues Google ya no pregunta nada de eso. Lo infiere sin interacción directa. Este es el punto que me resulta más alucinante, te lo digo de verdad. Pensemos en esto la próxima vez que veamos un anuncio extrañamente específico en nuestro teléfono. El sistema rastrea la dirección IP para geolocalizar de dónde viene la conexión. Luego analiza la famosa cookie de doble clic, que básicamente ha ido dejando un rastro de migas de pan por todos los sitios web visitados anteriormente. Y cruzando esos hábitos de navegación con datos censales masivos de densidad urbana de esa zona geográfica, el algoritmo deduce con una precisión asombrosa el género, la franja de edad y los intereses de ese usuario, entregando esa inteligencia de mercado a las empresas sin haber formulado jamás una sola pregunta directa. Es que es increíble. Compañías como McKinsey calculan que dominar estas técnicas analíticas avanzadas aporta a las empresas un incremento extra de beneficios de entre el 5 y el 6% frente a sus competidores. Al final, hemos pasado de interrogar a un testigo en una sala aséptica a literalmente leer el historial completo de sus movimientos mientras no mira. Y si recapitulamos todo nuestro recorrido de hoy, queda clarísimo que la investigación de mercados ha trascendido esa imagen de la típica encuesta aburrida con un bolígrafo. Ha quedado demostrado que es un imperativo vital. Es lo que permite a una empresa observar que unos niños prefieren dibujar con su comida antes que comerla o darse cuenta de que subsidiar la devolución de un abrigo de hace 10 años es un suicidio financiero. Sin esa capacidad empírica para sentir su entorno de manera estructurada, una organización no es más que un coloso sordo y ciego caminando en un ecosistema que no perdona los errores. Empezamos este análisis hablando de cómo el diagnóstico corporativo podía ser turbio, pero viendo la escalada algorítmica y la precisión de la huella digital que dejamos, parece que la lente a través de la cual nos observan las marcas es más nítida que nunca. Y eso nos deja con una reflexión bastante profunda para seguir dándole vueltas. A ver, cuéntame. Si estos algoritmos actuales ya no necesitan preguntarnos quiénes somos ni qué deseamos, porque nuestros clics, nuestras ubicaciones y nuestros metadatos ya lo han revelado todo mucho antes de que seamos conscientes de ello, llegará el punto en que la investigación de mercados deje de tratar de comprender y predecir la demanda externa y comience, gracias a esa información hiperprecisa, a manufacturarla activamente. Cuando el sistema nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, la línea entre anticiparse a lo que queremos y decirnos lo que debemos querer se vuelve fascinantemente borrosa.